Vamos a tener la invocación al Espíritu Santo. Vamos a pedir que día a día el Espíritu Santo nos invada de tal manera que podamos responder a la voluntad del Señor en cada uno de nosotros y ayudar a cada alma a que pueda responder a ese llamado que tiene. Y para eso vamos a pedir la intercesión de la beata Conchita Cabrera, para que ella, así como fue gradualmente respondiendo, abriéndose a esa invasión de Dios en su alma, también nosotros poco a poco podamos llegar a alcanzar esa apertura para que el Señor haga de nosotros según su complacencia. Por eso vamos a pedir al Espíritu Santo que con ese fuego, esa luz, esa fuerza sobrenatural que Él posea, Él crucifique nuestra carne con sus pasiones y apetencias, para que, como dice Gálatas 5:24, podamos pertenecer de verdad a Jesucristo. Ven Espíritu Santo, ven con María, con tu fuego, luz y fuerza. Crucifica mi carne con sus pasiones y apetencias. Ven Espíritu Santo, ven con María, con tu fuego, luz y fuerza. Crucifica mi carne con sus pasiones y apetencias. Ven Espíritu Santo, ven con María, con tu fuego, luz y fuerza. Crucifica mi carne con sus pasiones y apetencias, y haz que florezcan en nuestras almas las virtudes espirituales perfectas, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén, amén. Aleluya. Van a repetir: Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tu acción divina y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo,
Transfórmame con María y en María. En Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Que viva y reine el Espíritu Santo y que el mundo entero le sea consagrado. Vamos a ofrecer al Verbo encarnado pidiendo que cada día toda nuestra alma, todo nuestro ser pueda seguir los pasos de Jesús, sacerdote y víctima. Padre Santo, por las manos de María, te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado, en quien tienes todas tus complacencias. Impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, nos ofrecemos constantemente en su unión como hostias vivas y nos sacrificaremos por tu amor en las ocasiones que se nos presenten, implorando gracias para el mundo y la Iglesia, especialmente para tus sacerdotes. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Con María todo, sin María nada. Y consagrando todo a María, para que ella lo presente a Jesús, a su Hijo, en su divino esposo, todos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego todo a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. En nuestra sección Dulce Nombre de Jesús de Macao tenemos uno de los grupos que se va a consagrar, que se llama Pequeño Grupo Beata Conchita. Y le hice este himno y lo vamos a usar para lo cantamos mucho en nuestra sección. Cantemos las grandezas del Mesías, que obra en las almas generosas, proclaman con sus vidas las virtudes, en amor, esperanza y viva fe. Así vivió Conchita Cabrera, inmersa en el amor a Jesucristo, subiendo a las altas esferas, en amor, esperanza y viva fe. Le encarnan en su alma a Jesús, la adornan de preciosos grandes dones, fundando así las obras de la cruz, en amor, esperanza y viva fe. Amén. Pueden sentarse. Vamos a continuar el tema de estas charlas, que es la vida de Conchita y esos fenómenos místicos que Dios quiso que ella experimentara y escribiera para la Iglesia y para el mundo. Estamos, realmente ya hemos visto cómo ella entra,
cada etapa, se puede decir, a cada vía se entra por medio de lo que se llama una crisis o una conversión. Y Conchita tuvo su conversión, yo diría, a la etapa iluminativa con la muerte de su hermano Manuel, su hermano mayor, en 1881. Yo creo que ahí es que comienza ella la vida iluminativa. ¿Por qué? Porque ella se va a dar cuenta del desperdicio que está teniendo de su vida, y ella misma dice que esa muerte la trajo a estar más centrada en Dios, en Cristo. Luego Conchita, pues desde ese momento comienza a elevarse con la gracia de Dios, y después de esa crisis tiene otra crisis más, que se llama la noche del espíritu. Esa fue la noche del sentido en el 81. La noche del espíritu, pues ya es algo interior del espíritu. Y entonces ahí viene una crisis donde realmente el espíritu es más purificado. Y en esa purificación del espíritu, pues el Señor le da estos 4 dones del Espíritu Santo: la sabiduría, la ciencia, el conocimiento y el consejo, que son dones que da al intelecto para que pueda adentrarse por medio de luces que el Señor va a ir dándole. Y por eso es que ahí se dice que comienza realmente la contemplación infusa en la vida espiritual. Y Conchita fue pues entregándose más y más, y entonces Jesús la lleva con esos 4 dones a lo que se llama el desposorio espiritual. Después de ese desposorio espiritual, que es en el 94, el 23 de enero de 1894, Conchita sigue siendo fiel a esa gracia que va recibiendo, claro, bajo el mandato o bajo la súplica de Jesús: déjate hacer, ¿verdad? Que esa es una frase bien importante para Conchita: déjate hacer, de lo contrario vas a meter la pata. Así. Es que en la vía iluminativa ya es totalmente sobrenatural. ¿Y qué conoce un ser humano de la vida sobrenatural? A menos que el Señor no quiera revelársela, como hizo en ella. Así que ella comienza, entonces ya al final de esa vía iluminativa, entra otra crisis, y esa crisis le llaman la purificación pasiva del espíritu. Y en esa purificación pasiva es lo que estamos nosotros viendo, ¿verdad? Viendo el efecto que tuvo todas esas gracias del desposorio espiritual. Y ahí realmente es que nos quedamos en el primer efecto, pero son 6. Pero gracias a Dios, el primero es bien extenso, pues por la necesidad que tenía Conchita, y también la necesidad de nosotros de que ella escribiera todo eso, para conocerlo. Así que vamos a terminar este primer efecto de la gracia que ella recibe del desposorio, para poder entrar entonces al matrimonio espiritual, que eso va a ser el 9 de febrero de 1897. Así que vamos a continuar con estos efectos. Hay una revelación bien profunda. Otra cosa que quiero añadir es que en Conchita la espiritualidad de la cruz, yo no conozco, en todo lo que he podido leer el tiempo que llevo consagrado a Conchita, y he leído muchísimo de vida espiritual como benedictino. En todo lo que yo he leído, que es bastante, yo nunca me había topado con la profundidad y extensión con que Jesús revela a Conchita la espiritualidad de la cruz. Realmente es un tesoro que eso tomará años y décadas
porque es enorme. Así que hay una revelación muy bonita, muy profunda sobre pues, lo que ella sufre, la sufre. Ustedes saben que cuando ella comienza esta purificación pasiva del espíritu, el Señor la lleva por lo que se llaman desamparos, ¿verdad? Y desolaciones, que yo les expliqué ya eso. Entonces Jesús le dice a Conchita que ese sufrimiento de desamparos y de desolaciones es una participación en la agonía de Él en el huerto de Getsemaní. Y ustedes saben que la agonía en el huerto no fue un sundae, no fue un mantecado de coco. Sí. Así que fíjense ustedes hasta dónde Jesús ha llevado a Conchita a participar de su agonía en el huerto. En el 1894, texto 164. Cuando digo texto 164, me refiero al texto en las cuentas de conciencia Cruz de Jesús, que es la colección del Padre Juan Gutiérrez. Texto, así que las personas que tengan esas colecciones meramente ponen texto 164, lo busca porque está en orden alfabético, numérico. Dice, fíjense esto en 1894, dice: quiero que me acompañes en la oración del huerto. Por lo tanto, Jesús es un deseo de Jesús. Por lo tanto, Conchita todavía no está, va a estar. Fíjense, estamos ya casi para el 97 y esto es en el 94. O sea que ya en el 94 Jesús le hace esa invitación, pero Conchita no sabía que era eso, ¿verdad? Cuando empieza a experimentar los desamparos y las desolaciones, pone los gritos en el cielo, pero Jesús la socorre, ¿verdad? Jesús la socorre. Déjame obrar. Bueno, ¿por qué Jesús dice déjame obrar, Concha? Vuelvo y digo, ¿qué puede saber un ser humano sobre las cosas sobrenaturales, a menos que el Espíritu Santo no lo guíe y no se lo comunique? Por lo tanto, si Conchita empieza a usar su intelecto, y era ella bien preguntona, tan preguntona que a veces Jesús le decía: Conchita, no preguntes más. Así es que en ese sentido, fíjense cómo déjame obrar, es porque la contemplación infusa no depende de la actividad humana, del intelecto ni de la voluntad. Y como no depende de la voluntad humana, lo que hace es recibir del cielo, del Espíritu Santo. Recibe. Claro, puede ir pensando de lo que recibe, pero lo que recibe no es por el uso de su intelecto, sino lo recibe y luego ella lo va haciendo suyo. Déjame obrar. ¿No ves lo que quiero con esto? Llevarte a hacer en todo la voluntad de mi Padre. Llevarte a hacer en todo esto la voluntad de mi Padre. Acuérdense en Mateo 7, 21 por ahí al 23, dice: nadie puede entrar al reino de los cielos si no hace la voluntad del Padre. Fíjense, entrenarla a hacer la voluntad del Padre. Y en ninguna cosa la manifesté yo más que en esta oración, en la oración del huerto. Acuérdense que en la oración del huerto sale el aspecto humano de Jesús, pero luego: no, Padre, lo que tú quieras, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, no la mía. Yo, más
que ante esta revelación, Conchita pregunta, ¿ve? Era bien preguntona, que no está mal. Sí. Entonces Conchita pregunta, ante esa revelación, si habían dos pasiones, porque ella la única que conocía era una sola pasión. Y entonces aquí viene la revelación en el texto 471, que es en abril de 1895. Piense, en el texto de 1894 a abril 1895, pues varios meses han pasado. Es decir, como Jesús hace una invitación, silencio, y después la agaja por allá. Después que ella experimenta algo, la agaja, vuelve a agajar. Y entonces Jesús le dice, sí, una pasión que todos la ven, y es la exterior de mi cuerpo, y otra que muy pocas almas conocen, y es la más amarga, la de mi corazón. Así que Jesús tuvo dos pasiones. Una pasión, la del cuerpo, que es la que se ve, es la que se ve en el cuerpo, que se narra muy bien en los relatos de la pasión, que en el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, ¿verdad? Y la otra es la de mi corazón, pero eso dice, muy pocas almas la conocen. Por lo tanto, la espiritualidad de la cruz es para que el mundo y la Iglesia conozca la pasión interna de Jesús, la pasión del corazón de Jesús, y no se quede en los sufrimientos exteriores, los padecimientos exteriores. Así Jesús le revela hasta donde quiere llevar a Conchita con estas desolaciones y desamparos. Así es que las desolaciones y desamparos son características de la pasión interna, la del corazón. En julio 1895, texto 522, Jesús le revela: quiero que me imites en la vida interna, dolorosa y oculta del fondo de mi corazón. Quiero que me imites en la vida interna, dolorosa y oculta del fondo de mi corazón, vida quemada por las desolaciones, luchas y desamparos, vida de cruz interna. Entonces ustedes saben que en la... ¿no vino? No vino el cuadrito con nosotros. Sí, en la cruz del apostolado, ustedes saben que está la cruz grande, que esa representa nuestros pecados. Y está la cruz pequeñita. Encima del corazón hay una cruz pequeñita que sale del fondo del corazón y sale afuera. Pues esa es la cruz interna. Simboliza la cruz interna. Entonces él le dice a Conchita, la cruz externa, esa es la de ustedes. La cruz interna es la mía. Entonces por eso es que cuando la persona comienza la vía purificativa, Jesús le dice que tiene que empezar por la cruz externa. ¿Qué querrá decir Jesús con eso? Pues que la persona empieza a conocer sus pecados. Y al ir conociendo sus pecados,
¿ve? Va teniendo arrepentimiento. Y a medida que tiene arrepentimiento, va recibiendo más gracias de purificación. Hasta que llega, ¿verdad?, a la herida del costado de Jesús. Así se lo explica Jesús a Conchita, de una manera gráfica. Así que, entonces, ahí entonces la persona, cuando ha recorrido la cruz externa, los pecados suyos, y llega a la herida del costado, dice Jesús, que ahí el alma va a ir a conocer todo el cuerpo por dentro de Jesús, para que vean los efectos del sufrimiento externo de Jesús en su cuerpo. Y viene entonces más arrepentimiento. Y entonces viene ahí, se supone que venga entonces el propósito de nunca más cometer un pecado grave deliberado. Es una conversión profunda, profunda. Entonces, así que después que la persona, el alma por dentro, ve ese cuerpo de Jesús y ya tiene, entonces que se asoma a la herida del corazón. Y al asomarse el alma en la herida del corazón, dice Jesús que ahí comienza la vía iluminativa. Así que la vía iluminativa realmente, también hay otra revelación muy bonita. Dice que en ese momento Jesús entrega esa alma a la Virgen. Y que la Virgen va a llevar esa alma, le va a dar un tour por dentro del corazón de Jesús, desde la parte superior a la parte inferior. Y a la parte inferior Jesús le llama el fondo de su corazón. Y cuando el alma llega al fondo del corazón, en ese tour, ahí comienza la vía unitiva, que consiste en subir por la cruz interna de Jesús para el matrimonio espiritual con el Espíritu Santo. Eso es lo gráfico. Realmente, ¿qué es? Yo diría lo teológico. ¿Sí? Lo teológico es, mientras está el alma en la cruz externa, en sus pecados, y el efecto que tiene esos pecados suyos en Jesús, en su cuerpo, pues eso es vía purificativa, porque la persona se va a dar cuenta del daño que hacen el pecado grave deliberado, y va a querer jamás cometer un pecado grave deliberado. Entonces ahí, cuando ya tiene, ahí es que entra al verdadero amor de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que el alma se asoma al corazón de Jesús. Pero ¿qué simboliza el corazón sino el amor? Por lo tanto, yo diría que la vía iluminativa, teológicamente hablando, es cuando la persona ya tiene un amor purificado. Ese amor purificado. Y entonces en ese amor purificado de pecado grave deliberado, entonces que ahí ya no se puede separar, porque lo único que separa al alma del amor de Dios es el pecado grave deliberado. Ustedes saben que el pecado venial deliberado, ¿sí?, no te aparta del amor de Dios, lo puede debilitar, Pero una vez entra al corazón de Jesús, es entrar al amor de Cristo. Pero el amor de Cristo tiene unos grados, y el alma tiene que ir adentrándose en esos grados del amor de Cristo. Entonces aquí vemos que lo más grande sería los desamparos y desolaciones que Él sufrió. Así que sería bonito que los que tienen ya la colección de Conchita busquen en el tomo 10, que es ahí tiene
un buen índice de temas bien específicos, buscar desolaciones y desamparos y leer eso. Eso es conocer al corazón de Cristo, ¿sí? Entonces, así que fíjense cómo Jesucristo ya en julio del 1895 le habla a Conchita que quiere llevarla al fondo de su corazón. 1895. En el 97 es el matrimonio espiritual. Así es que no hay duda que en ese descender, o diríamos, en el ir amando más perfectamente a Jesús, que consiste en ir más al fondo del corazón, ahí comienza la vida unitiva. Así que por eso es que vemos que realmente en el 95 Conchita está yendo hacia el fondo, porque Jesucristo le da esa invitación, quiero, en el 84, y en el 95 ya Conchita comienza con todo esto. Las desolaciones tienen otro propósito, además de purificar pasivamente el espíritu de la persona. Jesús quiere hacer partícipe a esa alma de sus propios sentimientos, que se resumen en manifestaciones de su amor. Y ustedes saben que las manifestaciones del amor de Jesús se pueden resumir en lo que dice el Evangelio: misericordia y compasión. Misericordia y compasión. Así es que desde ese punto de vista, fíjense cómo en la vía al final, porque ya Conchita está al final de la vía iluminativa en este momento, para poder comenzar con la vía unitiva, Conchita, Jesús quiere hacer partícipe a Conchita de su misericordia y su compasión. Y ustedes saben, los que conocen a Conchita, cómo era ella en esto. El 7 de octubre de 1894, esto es el texto 406, cuando Conchita recibió la comunión, ella sintió la visita de Jesús, no como acostumbraba. Fue de una manera triste, dolorosa, angustiosa. Jesús se le presenta de esa manera a ella. Ella no podía entenderlo, porque es la primera vez que Jesús se le acerca de esa manera a recibir la comunión. Fíjense, 7 de octubre 1894. Nunca Conchita había experimentado esto antes. Sumergirse o participar del dolor del amado. Así es como ella lo expresa. Participar del dolor interno del amado. Conchita discierne que no era de Satanás, esto no era de Satanás. Pues ella acuérdense, ella está en vida iluminativa y Dios le da una luz a Conchita en el intelecto para que entienda lo que le está pasando. Y entonces, desde ese punto de vista, Conchita siente que esos sentimientos de amargura que ella sentía estaban divinizados. Son sentimientos humanos divinizados, pues tienen que ser de Jesucristo, porque Él había pasado por eso.
En esta experiencia parece que Jesús no solo quiere purificarla, sino impulsarla a compartir con Él los dolores internos que Él vivió en su humanidad. Por un lado, la está preparando para la contemplación infusa más perfecta en la vía unitiva. Acuérdense que en la vía iluminativa la contemplación infusa comienza cuando el Espíritu Santo derrama sobre el intelecto de la persona, derrama pues estos 4 conocimientos: sabiduría, ciencia, conocimiento y consejo. Pero en la vía unitiva el Espíritu Santo va a derramar 3 dones, pero es sobre la voluntad. ¿Y por qué la voluntad? Para perfeccionar el amor, o mejor, para perfeccionar el querer humano de Conchita. Porque hay diferencia entre querer y amar. Hay diferencia entre querer y amar. Querer es la acción natural de mi voluntad. Amar es el querer elevado con la gracia, o caridad. Por otro lado, la está dirigiendo hacia la comprensión de la cruz interior, para que vea la cruz interior de manera sobrenatural. La hace partícipe de desolaciones redentoras que tuvo él y María en la salvación del mundo. Estamos en octubre de 1894 y esto durará hasta la muerte de Conchita, desde el 94 hasta 1937, 41 años. Ella explica la razón por la cual Jesús le pedirá a Conchita que se firme Cruz de Jesús. Sí, es interesante. Jesús le dice a Conchita que Él quiere que Él no ponga Concha, sino Cruz de Jesús. Entonces el padre Juan Gutiérrez tuvo esa inspiración de poner cuenta de conciencia. ¿Y qué le puso de título? Cruz de Jesús. ¿Qué Conchita? Sí. En la vida de Santa Teresa hay una anécdota parecida. Sí, cuando ella le decían la monja andariega. Sí. Y entonces en el convento se subía del primer piso por una escalera, había un espacio y se subía al segundo piso. Y ella, cuando llega al momento para subir la otra escalera al segundo piso, se encuentra con un niño precioso, rubio, bien bello. Y dice, ¿pero quién tú eres? Él le dice, ¿y quién tú eres? Y ella dice, yo soy Teresa de Jesús. ¿Y cómo tú te llamas? Jesús de Teresa. Así que todo el mundo quiere ser ahora Joan de Jesús. Hay que ir al fondo del corazón. Sí. Así que precisamente este es el nombre que le da el padre Juan Gutiérrez a la colección de Conchita, Cuenta de Conciencia. Toda la vía unitiva la vivió Conchita desde la experiencia de la oración en el huerto con Jesús. No hay duda que Conchita ha sido un alma privilegiada. Participó por más de 4 décadas de la obra redentora del Señor con una intimidad que pocas almas lo han hecho en la historia de la Iglesia. Interesante que Conchita expresa esa participación tan especial como un sumergimiento doloroso. Sumergimiento doloroso. ¿Por qué?
Bueno, Jesús le había dicho que la vida iluminativa comienza cuando el alma se asoma al interior del corazón por la herida del corazón, no la herida del cuerpo, sino la herida del corazón. Cuando se asoma, ahí tiene un panorama. Pero ¿qué pasa? La Virgen comienza por la parte de arriba, así que la va llevando ¿a qué? Al fondo del corazón, como le llama Jesús. Pues si es al fondo, es un sumergimiento. Pero ¿cómo? Doloroso. ¿Quién levanta la mano para eso? No, ese es voluntad del Señor. ¿Sí? Así que es interesante ese término que ella usa, sumergimiento doloroso de participación con el amado. Esa es una frase muy bonita de ella. Sumergimiento doloroso de participación con el amado. Llegó a preguntar al padre Mir si era posible que existiesen desolaciones por participación. Ella pregunta al padre Mir. Conchita llega a considerar suya lo que es de su amado y así se siente en el amado, como identificado con él. Este es el gran propósito de estas desolaciones en el itinerario espiritual de Conchita, debido a la gran finalidad para la cual Jesús la entrena y la guía. No olvidemos que Jesús, cercanos los desposorios espirituales del 23 de enero de 1894, se lo había expresado. Ya yo expliqué todo eso. Así que realmente la oración del huerto va a ser como una crisis, ¿verdad? Porque ahí el alma pues se sumerge en la cruz interior de Cristo, que es bien fuerte. Es hermosa la pedagogía que ordinariamente Jesús usa en la formación espiritual de Conchita. Yo la resumiría de esta manera. La invita a una experiencia. Acuérdense, Jesús es muy respetuoso de la libertad. Así que ustedes, si Él no te invita, tú no te atrevas, ni para nadie, porque te vas a quedar cortito. Jesús la invita, es lo primero, a esa experiencia. Luego, si ella acepta, la hace pasar por esa experiencia sin ella saberlo. Interesante. Luego, Conchita, yo le expreso de esta manera, pone los gritos en el cielo. Y entonces Jesús acude a hacerla consciente del paso que ha dado. Es interesante, ¿no? Interesante. Estas desolaciones de participación tienen una fidelidad muy especial, la cual Jesús se la comunica en el 22 de enero, fíjense, 22 de enero de 1894, un día antes de los desposorios espirituales, que fue el 23. Y ese es el texto 165, texto 165. Dice, yo me serviré de ti, miren qué cosa preciosa, yo me serviré de ti para tapar la puerta del infierno de muchas almas. ¿Cómo es eso posible? Que un ser humano pueda hacer eso. Si no es porque el Señor le dé ese poder. Porque el Señor hace partícipe de esa sabiduría y de ese poder suyo. Yo me serviré de ti para tapar la puerta del infierno de muchas almas. Parece que nos incluye a nosotros. Porque dice, de muchas almas. ¿Y cómo tú fuiste engendrada?
¿Cómo fue tu alma engendrada? Dime, ¿cómo fue engendrada? Pues mire, en el Salmo 57 dice que nuestra alma es engendrada en pecado. Pecado original. Y si soy engendrado en pecado, todo el que es engendrado en pecado está en el campo de Satanás, no en el de Dios. Así que nosotros yo creo que tenemos algo de esa tapaera que el Señor le hizo a Conchita. Y más yo, porque yo nací en el 36, ella muere en el 37, así que cogí algo. Cogí un reintegro. ¿Sí? Los verdaderos amantes o amigos de Jesús, según Juan 15:14, los verdaderos amantes o amigos de Jesús, Juan 15:14, son los miembros corredentores por excelencia. Si esos son creyentes pecadores que llegan a tal cumbre por la gracia divina, ¿cuánto no más será aquella que ya desde su concepción inmaculada fue creada llena de gracia? Para los incrédulos sobre estos fenómenos místicos, Jesús llegó a afirmar a Conchita en el texto, no tengo el texto aquí, es el 28 de julio de 1906. ¿Cuándo es que ella recibe la encarnación mística? 25 de marzo, ¿de qué año? 1906. Marzo, abril, mayo, a los 4 meses de haber recibido la encarnación mística, le dice Jesús: mis méritos bastan para salvar 1000 mundos, pero escojo también de tiempo en tiempo almas víctimas que, envueltas en gracias por mis méritos, también salvan miles. Qué cosa maravillosa. Mis méritos bastan para salvar 1000 mundos, pero escojo también de tiempo en tiempo almas víctimas que, envueltas en gracias por mis méritos, también salvan miles. Pues ese es el primer efecto, dígame usted si ese es el primer efecto, Dios mío. Vamos a coger el segundo efecto de los desposorios espirituales. Este segundo efecto es más conocido, el primero no es bien conocido, como lo he explicado así en detalle. Este segundo es más conocido en la mística, y yo lo titulo de esta manera: vuelos e ímpetus del Espíritu. Vuelos e ímpetus del Espíritu. Toques de tocar, toques sustanciales y éxtasis. Acuérdense, estamos en la preparación de abril a septiembre de 1894. En ese periodo de preparación que Jesús, a Conchita, para que ella pueda entrar al matrimonio espiritual en 1897, Conchita experimentará vuelos del Espíritu, ímpetus del Espíritu, toques sustanciales y éxtasis. Jesús en otra ocasión le dice a Conchita que el Espíritu Santo tiene varias acciones en el alma, tiene varias acciones. Y le dice, el Espíritu Santo sopla, toca,
descansa, reposa, posee, une y reina. Sopla, toca, toques sustanciales, toques. Así que sopla, toca, descansa, reposa, posee, une y reina. Entonces, a medida que pasa, dice Jesús que para cada como escalón, ¿ve? El primer escalón no es el soplar, el primer escalón es tocar, pero para acá toca. Entonces, para tocar, sopla. Para descansar, sopla primero. Para reposar, sopla antes de reposar. Para poder poseer, sopla primero. Para poder unir, sopla. Entonces, ese sopla quiere decir que da las gracias necesarias para ese efecto en el alma. Sopla quiere decir que da una gracia para eso. ¿Ustedes no se acuerdan en Juan 20, creo que es 21, Juan 20, 21, que dice, Jesús sopló sobre los apóstoles y les dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados. ¿Se acuerdan de eso? Le dice, sopló sobre ellos. ¿Sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo primero. Sopla, purifica, da las gracias y el alma empieza en ese estadio, ¿verdad? Pues estos son efectos del desposorio espiritual de Conchita. Entonces, Jesús prometió cuando en una Eucaristía, estaba hablando de la Eucaristía en Cafarnaúm. ¿Se acuerdan Juan 6:54? Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y sabemos que vida eterna es vida divina. Vida divina. Entonces, pero dice San Pablo que para yo acercarme a comulgar tengo que primero discernir cómo está mi alma. Y por eso la Iglesia insiste que en pecado grave deliberado no se atreva a comulgar. A menos que no haya, dice la Iglesia, arrepentimiento verdadero con propósito de confesión cuanto antes. Esa es la doctrina de la Iglesia. Así que fíjense cómo en el mismo Evangelio tenemos casos donde Jesús nos dice, hazte eso, pero tenemos que estar preparados. Entonces la preparación es, pues, no tener pecado grave deliberado en nosotros. Entonces, ¿qué dio Jesús para eso? Sopló sobre los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados. ¿Bien? Entonces, así es que es importante este medio que Dios nos ha dado para divinizarnos. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, aunque el alma no esté en vida unitiva y esté meramente en vía iluminativa y también que pueda comulgar, que esté limpia, ¿verdad? En el momento de comulgar en vía purificativa, es un sumergimiento en Cristo. La comunión es un sumergimiento en Cristo y Cristo sumergimiento en nosotros. ¿No? Así que hay que aprovecharla. Por eso conviene que después de la comunión haya siempre un silencio en la asamblea.
porque está el huésped de los huéspedes. Y yo creo que eso es importante, o sea, el silencio de un silencio, hay dos momentos en que se debe el silencio en una Eucaristía, después de escuchar la palabra de Dios, siempre un silencio. ¿Por qué? Porque es un sumergir la gracia de Dios en mi alma. Y después de la comunión, es un sumergimiento en el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Sí. Conchita tuvo una experiencia enorme, que la vamos a ver luego, más tardecito, en una comunión, precisamente por eso. En la noche de la institución de la Eucaristía, Jesús reveló a los apóstoles, Juan 14, 23. Juan 14, 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Fíjense, para Jesús, ¿qué es amor? Guardar su palabra. O, podemos expresarlo, obediencia a su palabra. O vivencia de su palabra. Eso es amor para Jesús. No es que tú sientas un tucutucu. No. Tienes que demostrarlo con qué? Con tu conducta. Amor es conducta, son obras, no meros sentimientos. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y miren lo que va a pasar. Y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Jesús llama a eso, en la cuenta de conciencia, encarnación mística eucarística, o una encarnación mística sacramentada. No es la encarnación mística que tuvo Conchita, no, cada comunión es una encarnación mística sacramentada, no la mística que tuvo Conchita, que es distinta. La de Conchita no dependía de la Eucaristía, ¿ok? Entonces, Pedro en la carta segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, 2 Pedro 1, 4. Mire lo que revela el Espíritu Santo por medio de Pedro. Dice, por medio de la gloria y virtud nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas ustedes se hicieran partícipes de la naturaleza divina. Se nos hace partícipes de la naturaleza divina. Esas son las vías. Las 3 vías espirituales es participar más y más de la divinidad. Esas son las vías. Así que en ese sentido, fíjense qué cosa bella. Vamos a ver entonces en el texto 284. Texto 284, esto es en abril del 1894. Abril de 1894. Conchita nos habla de sensaciones altísimas, sensaciones, podía sentir eso Conchita, de sensaciones altísimas y muy fuertes que ahora puede comprender con claridad, aunque no el cómo, no la manera, sino el qué. Por medio de ellas el Señor traspasa la materia y sin dificultad puede elevarla de la tierra. En una noche de abril de 1894, Conchita tuvo lecciones, Jesús le llama lecciones,
de vuelo en su oración. Lecciones de vuelo en su oración, en la cual Jesús se lleva el alma de Conchita cada vez más por más tiempo. Es un vuelo. Es como la gente dice como que el alma sale del cuerpo, ¿verdad? Cuando regresa a su estado normal, la tierra le parece fea a Conchita. La tierra le parece horrible, oscura. Pero eso tiene su propósito, ya veremos. Eso tiene su propósito. En otras ocasiones, Conchita siente como que Jesús la invade con su inmensidad, quedando el cuerpo como adolorido y sin fuerzas. ¿Ve? Esas son experiencias de Conchita como consecuencia del desposorio espiritual. Pero acuérdense, Jesús lo que hace es preparándola para el matrimonio espiritual. ¿Bien? Entonces vamos viendo el segundo efecto de las gracias que recibe Conchita del desposorio espiritual, ¿verdad? Como ella va escribiendo las experiencias que tiene y entonces Jesús le va diciendo como tal. Conchita, experimenta el qué, y luego Jesús le explica el cómo. Entonces estamos en el segundo, que incluye vuelos, ímpetus, toques y éxtasis. En el texto 286, que es de abril 1894, Conchita llega a entender que esas experiencias de oración son cada día más frecuentes. O sea que el Señor la está entrenando en la oración y cada día más frecuente. Debo explicar, la oración es un don de Dios. No hay duda que es un don de Dios. Es la comunicación de Dios con el alma. Eso es oración. Y como es comunicación de Dios con el alma, pues no hay duda que la oración pertenece al primer mandamiento, ¿verdad? Cuando es a la Virgen, a los ángeles, a los santos, pues ya es amor fraterno, sería segundo mandamiento. Pero la oración sí tiene esa dimensión. Por lo tanto, la oración es el medio que Dios nos ha dado para nosotros escalar lo divino. Y por eso es tan importante. Entonces esta experiencia de oración sucede cuando Conchita ve algún cáliz o una imagen, o con meramente oír la palabra Dios, o pronunciar la palabra Dios. En ese momento su alma empieza a orar y nadie la puede detener. Y lo bonito es que esto le sucede hablando contigo, o hablando con Pancho, hablando con sus hijos, hablando con un sacerdote. Ella está orando mientras está hablando. ¿Cómo es eso posible? Interesante, ¿verdad? Interesante. O sea que la oración entonces es parte de su vida diaria. ¿Ve? No es un momento, es algo muy, muy ordinario para ella. En el texto 320, abril 1894. Abril 1894. Aquí Conchita explícitamente dice que estos fenómenos le suceden durante el día, en su vida ordinaria.
Dice ella que perdía algo de la cabeza. Es la manera como ella lo explica. Como que perdía algo de la cabeza, entendía lo que le estaba pasando y sentía un grado elevado. En el texto 340, que esto es de julio, a principios de julio de 1894, abril, julio, ella describe este fenómeno como un desmayo, como un desfallecimiento que la debilita, pero ella está consciente de eso. Así que fíjense qué interesante, o sea, la gracia de la oración puede ser tan y tan fuerte que el cuerpo es afectado por la gracia. Fíjense cómo una gracia divina puede afectar tu cuerpo. Por lo tanto, la gracia puede tener un efecto corporal y por lo tanto se siente, porque con el cuerpo es que uno siente las cosas, ¿no? Ella llama ese desfallecimiento con este término, es bien cómica. Lo llama narcótico del alma. Narcótico del alma, que está producido por una inmensa suavidad que embarga en Dios. Por eso es lo que quiere decir, que como que Dios la invade. Dios la invade. Al invadirla, le afecta corporalmente y ella como que se le va la cabeza, pero está consciente de lo que le está pasando. A fines de agosto de 1894, texto 375. Texto 375. Ella expresa eso que le sucede como un amor que llaga, le hace llaga, hiere al alma. O sea, así como un cuchillo hiere al cuerpo, el amor hiere al alma. Qué cosa maravillosa, cómo experimentar, ¿verdad? Lo que se experimenta en el cuerpo se puede experimentar en el alma, pero espiritualmente. Y esta cosa, pues, es importante porque si a una persona le sucede y va donde un sacerdote que no sepa estas cosas, pues lo más seguro el sacerdote le dice, vaya a un psicólogo. En el texto 380, que esto es en septiembre de 1894, una palabra que ella medita, una sola palabra que medita, o un pensamiento o una idea que le viene, hace que se vaya. Así que fíjense, esos son pues los vuelos, los éxtasis, ¿verdad? Los ímpetus, porque o sea, la persona no puede hacer nada. O sea, la persona como es algo pasivo, la persona, el alma está pasiva, lo que hace es recibir, pues la persona está ahí a lo que Dios quiera. Perdón, una palabra que Sí, una palabra que ella esté meditando. Sí, o un pensamiento o una idea que le venga, de momento, ahí se va. Sí. Y eso sin...
Sí, se va, pero acuérdense, ella sabe que le está pasando eso, ella lo siente, pero que ella no puede hacer nada, porque es una purificación pasiva que está recibiendo su alma. Y como es pasiva, en el momento ella no puede actuar por sí sola, ¿no? Sí. Bueno, vamos al tercer efecto. El tercer efecto. En este tercer efecto, Conchita lo expresa de 3 maneras diferentes. Este tercer efecto, ella lo expresa de 3 maneras diferentes. Primera manera, colgada de las complacencias de Jesús. ¿Sí? Colgada de las complacencias de Jesús. Pues si eso le complace a Jesús, pues ella ahí colgada de eso. Y va donde quiera que el Señor quiera llevarla. Segundo, colgada de la voluntad de Dios. Bueno, colgada de la voluntad de Dios se me parece a lo que he leído de voluntad divina de Luisa Picareta. ¿Sí? Colgada de la voluntad de Dios. Y este es muy bello, como lo expresa ella, colgada de la mirada del amado. ¿Sí? Colgada de la mirada del amado. Son 3 maneras que ella trata de expresar lo que le pasa en ese momento. En los años 1894 y 1895, este tema, expresado de esas 3 maneras, es muy frecuente en ella. Conchita, no hay duda que ha participado de fenómenos muy extraordinarios y en abundancia. Y lo más importante de ella no son esos fenómenos, sino que ella fue enseñada a buscar la voluntad de Dios. Dice, eso es bien importante. Algunos místicos le expresan de esta manera, ¿sí? Tú tienes que amar a Dios por ser Dios, no por los dones que recibes. Hay que aprender a amar a Dios no por lo que Dios te da, sino por lo que Dios es. De ahí entonces que ella saca esa expresión, colgada de la divina voluntad. Colgada de la divina voluntad. No está colgada de los fenómenos que le pasan. Ella no está buscando esos fenómenos, porque son fenómenos pasivos. Su voluntad no entra. Ella tiene esos fenómenos porque se los dan, no porque ella los produzca. Ella no los produce, se los dan. Por lo tanto, está colgada de la voluntad divina. De ese colgamiento es que entonces salen unos regalos magníficos del Espíritu Santo. Y uno de esos regalos es el gozo o la alegría que ella sentía. Una alegría sobrenatural. Por haber sido formada, Conchita, en sus primeros años de vida espiritual por un sacerdote jesuita, ese colgamiento de la voluntad divina la lleva a vivir el tema ignaciano de la santa indiferencia. O sea, Conchita, ella hizo los retiros, todos los años hacía esos ejercicios. Y en San Ignacio el término que le usa es la santa indiferencia. Jesús mismo se lo aclaró y le abrió horizontes. Esto fue el 22 de mayo de 1894. Texto 335. Lo pueden leer en el texto 335.
Y Jesús le dice esto: que subas hoy un escalón que sirve maravillosamente para lo que tú pretendes complacerme, y se llama esa virtud indiferencia. La santa indiferencia de San Ignacio. Se llama esa virtud indiferencia. Indiferencia ahí no quiere decir frialdad, desdén, falta de sentimientos, no. Indiferencia no quiere decir eso. La indiferencia, dice Jesús, la indiferencia nace de la entrega total a mi voluntad. Acuérdense, Jesús la lleva, María la lleva al fondo del corazón. Y en el fondo del corazón es que empieza la vía unitiva, unidad de voluntades, ¿verdad? Entonces, la indiferencia nace de la entrega total a mi voluntad. Por lo tanto, cuando se está en el fondo del corazón de Jesús, te quiero indiferente a lo que no sea yo. Fíjense, o sea, Jesús es bien exigente. O sea que si usted quiere esto, se va a tener que tener las consecuencias. Dice, te quiero indiferente a todo lo que no sea yo, que igual estés en un rincón que en el cielo o en un agujero, que te sean igual los cariños o los aborrecimientos, que choques o que simpatices. ¿Dice? Indiferencia. Ahora, ¿de dónde sale? Yo me pregunto, ¿de dónde sale esta santa indiferencia? Yo creo que de Romanos 8:28. Ese texto, a los de la sección Humacao, yo cada día le doy un palo con ese texto. Romanos 8:28. Porque ese texto dice claramente, en todo Dios interviene para bien. Por lo tanto, donde no importa lo que pase, tú quieres un bien contento y alegre, aunque estés pajachao. No es fácil. Se puede. Dice, colgada como en el aire, viviendo como la hoja del árbol, de tu árbol Cristo. Por eso es que dice, colgada de la mirada del amado. Porque si el árbol es Cristo y yo soy una hojita, pues tengo que estar siempre mirando desde donde estoy colgada, que es Jesús, ¿verdad? Sí. Dice, no quiero que tu espíritu, que me pertenece, y es verdad, Dios es quien cree el alma y el espíritu. No quiero que tu espíritu, que me pertenece, se apegue a nada en la tierra. Yo te lo haré comprender. A nada, ni al hijo, ni al esposo, ni al amigo, ni a la casa, a nada, ni a nadie. ¿Pero por qué? ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Qué dice? Sobre todas las cosas, con toda tu alma, todo tu ser, toda tu fuerza. Mirnelli, así es. Bueno, Conchita entiende de elegir lo más perfecto. Si el Señor le pide más, llegar a las complacencias del amado sin elección propia, lo que más le conduzca para llegar a su fin, alabarlo, reverenciarlo, servirle. Eso está en el texto 344 y es del 15 de junio 1894. La indiferencia de llevar a Conchita
a desarraigar el amor desordenado a sí misma. Bueno, fíjense, eso no es fácil. No. Bueno, en la vía, antes del matrimonio espiritual, pues el alma tiene que llegar a un despegue, pero grande. Por lo tanto, todo este despegue, ¿verdad?, que se llama la purificación pasiva del espíritu, es una crisis por la cual pasa el alma, porque tiene que despegarse de lo que estaba pegada. Y claro, eso es ir poco a poco, uno darse cuenta de los apegos que tiene e ir cortando con caridad. Pues si falta la caridad, no hay amor. ¿Sí? Y entonces, Conchita, ella era bien pegajosa. Sí. Y ella también dice que era bien materialota. Sí. El Espíritu Santo provee ese impulso que el alma debe acoger generosamente para obedecer y amar con locura la voluntad divina. Se podría decir que este escalón está como prometido al pueblo de Israel en Jeremías 31-33. Fíjense que me gusta esta cosa porque ya en el Antiguo Testamento todo esto como que se expresa. Dice Jeremías 31-33, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Conchita se había grabado el monograma del nombre de Jesús en su pecho. Eso fue el 14 de enero de 1894. Ahora el Espíritu Santo graba en el corazón de Conchita el amor a la voluntad divina. Ella misma cae en la cuenta. Esto está como a mediados de agosto de 1894. Como mediados de agosto de 1894, texto 366. Texto 366. Dice: los actos anteriores de conformidad con la voluntad divina no pasaban de la parte exterior del espíritu. Eso es como ella expresa, que llega un momento en que todo se quedaba como un poquito exterior. Ahora, con la parte interna del alma, siente como grabada esa voluntad. Y esos actos pasan al fondo del alma con rapidez y suavidad. Fíjense, esto es la vía, yo diría, la vida espiritual. Entonces, acuérdense, estamos en la purificación pasiva. Ahí Conchita tiene que dejarse hacer. Dios le dará gracias de poder entender lo que le pasa, poder entender. No el cómo imposible, porque el cómo solamente Dios lo sabe. Ahora, Dios puede expresar el cómo según la necesidad que haya. La parte principal del espíritu encuentra cierto encanto en ese vencimiento, pero ese vencimiento es a la vez penoso y amoroso. Penoso porque la despega de algo, y amoroso porque se encuentra libre. Penoso porque la despega de algo,
Amoroso, porque ahora se encuentra libre. Así esta acción del Espíritu Santo tiene un efecto: suavizar y endulzar el sufrimiento. ¿Ven qué cosa bella? El Espíritu Santo suaviza y endulza el sufrimiento. Sufres, pero de una manera distinta. ¿Por qué? Porque amas. Porque amas. Sufres de una manera distinta porque amas. Así que eso también Jesús lo dice a Conchita. Yo creo que eso está en el Evangelio. Sí, porque en el Evangelio, creo que es en Mateo 11:29, que dice: mi yugo es suave y mi carga ligera. Yo creo que eso se refiere a esa cita del Evangelio. Mi yugo es suave. ¿Ve? Un yugo. ¿Qué yugo es suave? Ninguno. Todo yugo pesa. Pero es suave. Jesús lo suaviza. ¿Ve? Y ligera. Aunque es pesado, se hace ligero. ¿Ve? Así es que es interesante. A mí me está que también esto, no sé si ustedes han leído de Martha Robin. Martha Robin, se dice Robin, se escribe Robin, es una mística francesa. ¿Sí? Usted ve esa mística, parece una nena, siendo una persona adulta. Y además, usted tiene el ejemplo de los ejemplos. María casi no envejeció como tal. Se mantuvo como una niña. Así que fíjense el efecto que tiene la gracia aún sobre el cuerpo humano. Así es que en María la muerte fue, como dice, ella estuvo consciente, el alma de María nunca se separó de su cuerpo. Interesante. Entonces, pues vamos entonces me falta algo, perdón. De toda esta experiencia, Conchita adquiere una paz interior que ya no puede ser trastocada por la imaginación. Y esto es importante, ¿no? Como este camino es sobrenatural, por lo tanto está por encima de la naturaleza humana. No hay experiencia humana ahí. Como está sobre la naturaleza del hombre, entonces la imaginación puede afectar lo que sea natural. Pero lo que está sobrenatural no, porque está por encima de lo natural. Entonces, eso también se va, al principio, ¿cuántas personas no tienen dificultad en concentrarse en la oración, verdad? Pues va a ser un don, el fijamiento, el centralismo en Dios, todo eso va a ser poco a poco, se va llegando a ese tipo de concentración, ¿verdad? Y eso por gracia divina. Ahora, el demonio te puede fastidiar, ¿no? Y te puede decir cosas, pero ya se distingue que no es la voz de Dios. ¿Sí? Y entonces, también en el Evangelio, en Mateo 26:41, claramente dice esto: ora y vigila para que no caigas en la tentación. Ora y vigila, ¿verdad? La oración es el medio para no caer en la tentación. Si el diablo quiere fastidiarte, dice: no hables con el diablo, habla conmigo, ora. ¿Sí? Entonces, así es que ella se va dando cuenta. Hay un texto muy hermoso de T 304. Este es del 28 de agosto de 1894. Texto 374 del 28 de agosto de 1894.
colgarse de las miradas de Jesús. Colgarse de las miradas de Jesús. El alma recibe como un abandono divino. Se echa en los brazos del amado. Y cuando pasa eso, como que hay un abandono divino, es un morir a toda propia voluntad para poder recibir la gracia que el Señor quiere. Acuérdense, cuando hay purificación pasiva, no puede haber voluntad humana, porque va a dañar la obra del Espíritu Santo. El gozo de los santos consistiría, por tanto, en complacerse con infinitos grados en las complacencias de la voluntad de quien constituye su eterna dicha, que es el corazón de Jesús. Conchita hasta ve que deberá recorrer infinitos campos que tiene su espíritu dentro de esas mismas complacencias. Acuérdense, Conchita está en ese momento al umbral de la vía unitiva, que eso va a ser, y después de eso viene entonces la encarnación mística, que es más todavía. Ella siente una gran sed de santidad. Fíjense, toda esta purificación pasiva, es para que la inteligencia pueda tener esas luces del Espíritu Santo, comprenderlas, aunque no saber cómo, pero las experimenta. Son reales. No es cuestión de imaginación, de invento propio. Y eso es importante. Así que Conchita, desde ese punto de vista, a medida que le dan, a medida que todo esto va teniendo esa experiencia, Conchita tiene más sed, pero esa más sed va a ser para la vía unitiva. En el texto 357, del 29 de julio de 1894, la complacencia se realiza en situaciones límites de la vida humana. Las complacencias se realizan en situaciones límites de la vida humana. Por ejemplo, ella puede sentir, cuando ve a su marido, puede sentir a la misma vez, en el fondo de su alma, un inmenso amor que arde, un inmenso amor divino que arde en su corazón. Dice, al ver al esposo, ella siente acá dentro de su corazón un amor divino que arde en ella. ¿Qué le está diciendo eso a ella? No hay duda que la está despegando. O sea, ella está teniendo una relación totalmente sobrenatural con su esposo. Es interesante. Entonces, y esto es en 1894. Pancho, el esposo, va a morir en 1901, 7 años antes. ¿Y cómo le está preparando para cuando Pancho muera? Y aun cuando Pancho muere, ella va a sentir humanamente esa ausencia que tenía que sentirlo, ¿no? Pero como ella se sobrepone a la muerte de Pancho, es interesantísimo, debido a estas experiencias. Vamos a coger el cuarto efecto. Bueno, yo no sé, vamos a dejarlo el cuarto efecto ahí porque van a ser las 11. Pero esto nos quedan
Pues 2 efectos, el cuarto, el quinto, 3 efectos nos quedan, así que terminamos la próxima vez estos últimos 3 efectos.